La Revolución Francesa fue el movimiento sociopolítico más importante de Europa. Se dio a finales del siglo XVIII. Este fue un periodo violento entre 1774 y 1799, en el cual se derrocó el antiguo régimen para crear uno nuevo. La Revolución Francesa se clasifica en tres etapas: causas, fases y consecuencias. Causas económicas. Crisis financiera provocada por la Guerra de los 7 Años entre 1756 y 1763 y por la ayuda prestada a los colonos ingleses en la independencia de los Estados Unidos. Segunda, malas cosechas entre 1788 y 1789 que elevaron el precio del pan y provocaron motines de los grupos menos favorecidos. Tercera, grandes gastos del Estado, lujo de la corte, ejército y funcionarios, por lo que se obligó que tributasen los privilegiados, nobleza y clero el 10% de la población. Sociales. La nobleza se opone a las reformas económicas que le obligan a pagar impuestos y provocaron su fracaso. La burguesía deseaba ocupar el poder político a costa de la nobleza y para ello se valió las clases populares. Político-ideológicas. Las ideas de la Ilustración proporcionaron las bases ideológicas, soberanía nacional, separación de poderes, etc., para hacer desaparecer el antiguo régimen. Segunda, la independencia americana demostró que esas ideas eran posibles llevarlas a cabo. Consecuencias. Primero, se acabó con el antiguo régimen, se eliminó la monarquía absoluta, el sistema económico feudal y la sociedad estamental. Segunda, triunfaron los principios de la Ilustración. Tercera, la soberanía ya no residía en el rey, sino en todos los ciudadanos, que se regían a través de una constitución. Cuarta, se inició una nueva época histórica, la Edad Contemporánea, dejando atrás a la Edad Moderna. Quinta, se crea un nuevo sistema económico que llevará al capitalismo moderno y se reconoce la propiedad privada. Sexta, este proceso de cambio extendió su influencia por Europa y el mundo. Detonantes de la Revolución. Primero, ignorancia. Inicio de la Ilustración. Montesquieu, 1689-1755. Una de sus frases es: la amistad es contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás para que los demás nos los hagan grandes. Rousseau, 1712-1778. Una de sus frases es: el pobre ama más el pan que la libertad. Voltaire, 1694-1778. Una de sus frases es: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Estos pensadores hacen críticas constructivas y anotaciones a los principios de la revolución: libertad, fraternidad e igualdad. División social. Primer estado. Iglesia. No pagaba impuestos, recibía el diezmo, 10ª parte de las cosechas, educación. Segundo estado. Nobleza. Dueños de las tierras, no pagaban impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían vender sus cosechas a ellos. Tercer estado. Burguesía. Campesinos. Carecía de poder político y pagaba todos los impuestos. Técnicamente llevaba el peso del primer y segundo estado. Segundo, la monarquía absolutista. Luis XVI. María Antonieta era su esposa. La situación social era desesperante debido al mal comercio, los gastos militares y malas cosechas. El pueblo se rebeló contra el rey debido a que morían de hambre y enfermedad a causa de la escasez de higiene, y los lujos de la nobleza continuaban aumentando, así la población comenzó a robar. Los izquierdistas eran aquellos que en la Asamblea Constituyente se sentaban a la izquierda defendiendo la República, y los de derecha, que se sentaban en el lado derecho en la Asamblea, defendían la monarquía absolutista.
Debido a la innovación del pueblo en el Palacio de Versalles, en septiembre de 1789 el rey tuvo que mudarse a París, en el Palacio de Tallerías. En 1791, la Asamblea Constituyente logró aprobar la Constitución. Para recuperar su poder, el rey y la reina se disfrazaron de criados y huyeron a Austria. En la frontera, su plan fracasó y son presos. Francia se declaró en guerra con Austria y Rusia. Entonces, los jacobinos, liderados por Robespierre, junto a los girardinos, liderados por Jacques Pierre, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Luego, el rey es condenado a muerte en la guillotina por traición, al igual que María Antonieta. La Asamblea Nacional redactó una nueva constitución y un nuevo calendario en el cual el año de 1792 sería el año 1. Los responsables de estos cambios nacionalistas fueron Robespierre y Danton. Los jacobinos desataron el régimen del terror en 1793. Las personas en contra eran decapitadas en la guillotina. Mientras esto, Napoleón luchaba contra Austria para recuperar territorio francés. El enfrentamiento a los partidarios y contrarreduccionarios desencadenó la guerra de Vendée. Con la caída de Robespierre cayó el régimen del terror, pero no la reducción. Finalmente, en 1795 se creó una nueva constitución. En esta se dio el directorio, lo cual desarrolló una crisis económica hasta 1799. Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado en el cual restableció el orden interno y en 1804 se declaró emperador.